Señorías, querido presidente del Consejo Escolar, en primer lugar, darle las gracias por el cambio de agenda de la semana pasada a para que pudiera comparecer personalmente ante ustedes, lo cual evidentemente le agradezco en nombre propio y además en nombre de todas las universidades españolas. Antes no voy a poner presentación, creo que le mandamos esta mañana la presentación y prefiero ir hablando sobre ella y además, bueno, pues de una forma un poco más digamos, más coloquial o más cercana. Bueno, saben que el sistema universitario español está constituido por 84 universidades, 50 de ellas son universidades públicas. Desde primeros de los años 90 no ha habido más universidades públicas y las 34 universidades privadas que conforman todo el sistema del sistema universitario español, pues como le digo, bueno, pues prácticamente se ha multiplicado por 5 en los últimos años. Esas 84 universidades dan cobijo, dan formación a más de 1.500.000 estudiantes, cerca de 1.600.000 estudiantes, una contratación de 200.000 personas y, desde luego, también una oferta académica importante. Y donde tenemos en esa oferta académica importante, en número y en variedad, desde luego ahí tenemos un escollo que luego veremos, que es el tema de la internacionalización. La internacionalización en el grado, que no en la enseñanza de máster ni en la enseñanza de doctorado, donde nuestros números son unos números bastante similares a los medios de la Unión Europea, de los países de nuestro entorno, y que hacen que la media de todos los estudios oficiales universitarios pues tenga un 8% de número de estudiantes extranjeros. Este sistema universitario español, aparte de esa formación, aparte de formar profesionalmente a nuestra ciudadanía y de hacer buenos ciudadanos o pretender contribuir en la formación de buenos ciudadanos, también participa activamente en otra serie de factores que muchas veces no tenemos en cuenta y nosotros mismos nos los tenemos que recordar. El sistema universitario español participa activamente en la cohesión territorial, en la equidad y en el progreso social, como la educación, como antes decía el presidente, como todo el conjunto de la educación en ese progreso social. Muchas veces se nos echa en cara que no tenemos ninguna universidad, ya lo saben, dentro de las 100 mejores del famoso ranking de Shanghái, pero tenemos 38 muy bien posicionadas y somos uno de los sistemas más equitativos en ese sentido, que tienen una mayor cohesión territorial, puesto que cualquier estudiante a 50 kilómetros tiene una universidad que está dentro del 5% de excelencia a nivel internacional. Somos el segundo país, después de la Unión del Reino Unido, que tiene un sistema que tiene esa cohesión territorial, esa dispersión y esa homogeneidad en calidad distribuida por todo nuestro territorio. Pero más allá de esa cohesión territorial y de oportunidades y de generar oportunidades a la ciudadanía, hay un dato que también hay que poner de manifiesto, algo en lo que estábamos empezando a trabajar y a analizar para poner en valor, pero que, bueno, llegó la pandemia y nos paramos, nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes que teníamos en ese momento. Y es el inmenso trabajo que realizan las universidades en eso que llamamos la España vaciada. Muchas veces tenemos la imagen de la universidad en la capital de provincia o en la gran capital de provincia, pero muchos territorios nuestros pues sufren un despoblamiento. Vengo de una provincia donde la mitad de la provincia, la parte norte, se ha despoblado como consecuencia de la desaparición de la industria que mantenía esa parte de la provincia. Y las universidades estamos realizando ahí una labor importante, no solamente por la presencia de centros universitarios, no solamente por la presencia de nuestras aulas de mayores que llevan formación a aquellos que tienen una edad, que no pudieron estudiar o que quieren seguir formándose en las provincias, en estas zonas rurales, sino porque también estamos llevando emprendimiento, actividades de emprendimiento en esa España vaciada, a las zonas rurales. Y estamos llevando a nuestros estudiantes que hagan prácticas, esas prácticas en empresas o prácticas en administraciones, que la hagan en esas empresas y administraciones en el ámbito rural. De tal forma que consigamos, evidentemente es un trabajo con unos resultados que no van a ser inmediatos, pero que consigamos afianzar a esos jóvenes a ese territorio, que afiancemos y llevemos ese conocimiento joven a ese territorio y de esa forma ser capaces de que esa España vaciada pues deje de estar tan vaciada, ¿no? Aparte de actividades de formación permanente, de cátedras, de muchísimas acciones, son innumerables las acciones que se realizan, sobre todo en aquellas universidades
universidades que se encuentran en provincias que tienen esta situación. Como les digo, era algo que queríamos empezar a analizar, ver estrategias que a nivel autonómico y a nivel también del Estado queríamos plantear, pero será algo que tendremos que retomar en un futuro inmediato. Como les decía, esa cohesión territorial está unida también, insisto, a la equidad y al progreso social. Antes hablaba también el presidente del Consejo Escolar de los hijos y hijas de universitarios, universitarias cuyos padres no han tenido estudios, en este caso estudios secundarios, estudios de bachillerato, en nuestro caso con estudios universitarios. España es el segundo país, después del Reino Unido también, donde el número de hijos de universitarios egresados, número de universitarios egresados cuyos padres no tienen estudio universitario es más alto, un 21%. En una generación hemos pasado de un 16% a un 21%, lo cual pone de manifiesto ese ascensor social. A mí el término ascensor social no me termina de gustar porque los ascensores suben y bajan, entonces me preocupan un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar siempre en el ascensor que sube y no en la parte de bajada. Y desde luego, con un número de universitarios que hemos duplicado en los últimos 20 años, hemos superado en un 1% a la media de la Unión Europea. Y muchas veces pues, de lo que hablamos y de lo que se habla y de lo que se oye es de una juventud sobrecualificada. Y nosotros lo que respondemos es que, pudiendo ser eso verdad, de las necesidades de ajuste de la formación, también tendremos que plantearnos si somos y estamos generando las oportunidades necesarias a esa juventud. Muchas veces se habla de las pensiones como un contrato entre generaciones. También la generación de oportunidades entra dentro de ese contrato entre generaciones que creo que estamos todos obligados a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque de esa forma, además, ese contrato generacional pues se puede perpetuar de una forma eficaz. Somos un sistema, tenemos que decir, que consideramos que tiene que mejorar y tiene que mejorar mucho. Somos los primeros que lo reconocemos, pero un sistema eficiente. Es un sistema que en los últimos años, desde la aparición de la crisis en 2008, hemos bajado nuestra financiación pública, la financiación pública del sistema universitario ha bajado en un 21%. Estamos muy lejos de las medias de la OCDE y de la media y, desde luego, de la media de la Unión Europea. Hemos pasado de un 1,17 de financiación a un 0,92 de financiación pública. A pesar de eso, pues se siguen manteniendo estándares de calidad en las distintas actividades que desarrolla el sistema universitario. Pero no le oculto que el sistema está cerca del colapso y una situación como la que se ha producido ahora, pues evidentemente agrava mucho más esa situación. Creo que hemos vivido un momento, no sé si de heroicidad conjunta de toda la población española, pero indudablemente sí de voluntarismo y sí de solidaridad. Pero saben también como yo que eso tiene un límite y ya tenemos que plantearnos cómo podemos afrontar un nuevo curso con unas situaciones que pueden ser parecidas, por lo menos en parte, a las situaciones que hemos vivido recientemente. Como les digo, además de cohesión, equidad y progreso social, también el sistema universitario es un motor económico importante. Si nos alejamos de las grandes capitales, nos vamos a cualquier provincia, saquen de esa provincia, saquen lo que supone en inversiones, en empleo, en financiación, el sistema, la universidad que haya en esa provincia. Yo les puedo decir que en el caso de la Universidad de Córdoba sería una universidad que tiene un presupuesto de 150 millones y que mueve 300 millones, genera 300 millones, pues nos estaríamos encontrando pues que habría que poner algo que ocupara un hueco de 300 millones dentro de una provincia que es una provincia como puede ser cualquier otra provincia española. Representamos el 2,12% del PIB, lo cual no es nada desdeñable. Generamos empleos directos, en 2,56% de los empleos directos se generan por el sistema universitario y, además, un sistema que devuelve dinero. Por cada euro devuelve 4. Cada euro público que recibe devuelve 4 a través de impuestos, ya sea de IRPF, IVA, distintos tipos de impuestos. Por cada euro devuelve 4. Y, además, es motor económico porque hace unos años, cuando todos estudiábamos en la universidad, esto no existía, pero sí existe desde hace poco, que es la cultura del emprendimiento. Las universidades han hecho un enorme esfuerzo, han cogido como una línea estratégica y transversal el emprendimiento,
un emprendimiento en el cual han venido caminando solas hasta hace relativamente poco tiempo, y en ese emprendimiento pues tenemos que decir que anualmente pues se generan unos 12.000, más de 12.000 emprendedores al año por parte del sistema universitario. El universitario es más emprendedor que aquel que no tiene formación universitaria, y también en empresas de base tecnológica y en spin-off que han generado pues más de 20.000 millones de euros, que no es una cantidad dentro de del gran volumen, no es una cantidad especialmente importante, pero que evidentemente cuando esto lo pones en un territorio deprimido, en un territorio que están comprometidos, pues sí ayuda mucho a generar empleo y sobre todo empleo de calidad. Como le decía, ese motor económico no solamente es ese impacto directo, sino también a través de nuestra actividad, sobre todo de investigación, de transferencia, investigación y transferencia, que si hay un sector productivo y receptivo, se transforma en innovación. Todos sabemos que la investigación, aumentar la inversión en investigación y en innovación, pues genera una mayor competitividad, genera valor añadido, que los países que tienen una mayor inversión en I+D tienen una mayor renta per cápita, y la situación no es esa, por desgracia, en nuestro país. España, durante la crisis económica, pues bajó. La situación actual es de una bajada de un 15% en la inversión pública en I+D. Y hablo de la inversión pública porque la inversión privada, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España, es muy baja comparativamente con el resto de la Unión Europea, esa inversión privada en I+D. Pues como les decía, en España bajamos en un 15%. Esa bajada de un 15%, si no la contextualizamos en un entorno, pues no nos dice nada. Incluso podría parecer poco en una situación de crisis económica como la que hemos vivido y a la que nos enfrentamos. Pero cuando vemos que el resto de la Unión Europea y de la OCDE lo que hizo fue todo lo contrario, pues entonces tenemos que ver que algo no hicimos bien. Y nos preocupa que ante una nueva crisis económica volvamos a cometer esos mismos errores, que volvamos a disminuir la inversión en I+D, se vuelva a bajar la investigación en transferencia y frente a ese temor también tenemos alguna alegría. Vemos que algunas comunidades autónomas están precisamente aumentando la inversión en I+D y nos gustaría, desde luego, que esa política que alguna comunidad autónoma está realizando se extendiera al resto de las comunidades autónomas y, por supuesto, a nivel estatal. Una transferencia, como decía, una investigación y una innovación que se basan o que tienen como puente una transferencia. Nuestro país la transferencia que realizamos no es acorde con nuestro peso ni con nuestro potencial. Ahí tiene el porcentaje, un 0,6%, un porcentaje muy bajo de transferencia. Hay que decir que el 60% de esa transferencia lo hace el sector público, desde las universidades y organismos públicos de investigación, y que en el otro 40% que realizan las empresas, en muchos casos también participa ese sistema público de I+D, ya sea desde organismos públicos o desde las universidades. Pero, como les decía, ha habido una bajada importante en investigación que repercute, evidentemente, en una transferencia y, si ese es el problema, pues tenemos que ver cuáles son las soluciones. Lo hemos dicho muchas veces y, a riesgo de ser pesado, lo reitero. Creo que en España hemos tenido y seguimos teniendo todas las piezas del puzzle de la innovación, de la investigación, de la transferencia y de la innovación. Tenemos todas. Empezaban a encajar allá por 2008-2009. Llegó la crisis económica y esas piezas que empezaban a encajar y empezaban a colaborar, pues volvieron a separarse. Necesitamos que se vuelvan a unir. Tenemos parques tecnológicos, tenemos centros tecnológicos, tenemos organismos públicos de investigación, empresas que quieren investigar. Tenemos una estructura de pyme y micropyme a las que hay que ayudar a través de la innovación. Pero hay que coordinarse, hay que tener estructuras que nos permitan unir esas piezas del puzzle y eso pues se traduce, o hay que llevarlo a dos ámbitos. Por un lado, al ámbito, digamos, académico, la parte de la investigación en las universidades y en los organismos públicos, y ahí hay que seguir fomentando ese cambio de cultura. La cultura del profesor universitario y del investigador no es reacio al colaborar con las empresas. De hecho, cuando se produjo la disminución del presupuesto de I+D en el plan estatal, pues se buscó la financiación en el sector privado, que tampoco estaba en ese momento para invertir mucho, pero ahí es donde se buscó. Es decir, que no hay una reactividad, no, una situación
reactiva ante eso, todo lo contrario. Se desea esa colaboración, hay que reconocer esa colaboración. El sexenio de transferencia que se puso en marcha hace 2 años, pues está dando ya su resultado y en eso y es necesario que se reconozca, junto con fomentar desde luego la cultura del emprendimiento universitario para que se creen EBTs, para que se creen spin-off y de esa forma favorecer esa innovación, ¿no? Y también al sector empresarial hay que darle que esté dispuesto a innovar, hay que ayudar. Hay, mediante las ayudas de Estado, a veces somos demasiado estrictos, creo, en la aplicación de lo que son las ayudas de Estado. Se podría intentar aplicar dentro del marco europeo un criterio algo más flexible que permitiera a esas empresas en sectores estratégicos y, desde luego, que quieran hacer innovación, se le podrían aplicar algún que otro criterio. Un fondo de exención de garantía lo suficientemente amplio para las empresas innovadoras y utilizar todas las herramientas, que tenemos muchas, para esa colaboración público-privada, como puede ser la compra pública innovadora, que está dando muy buenos resultados. Seguimos teniendo fondos FEDER que somos incapaces de ejecutar y entonces, bueno, pues a lo mejor una reorientación de esos fondos FEDER a herramientas más concretas y de una forma urgente, pues ayudaría a solucionar muchas de estas cosas. Miren, en el ámbito de la investigación todos conocen el programa RIS3, el programa de desarrollo de la estrategia inteligente de las regiones, que se basa precisamente en la innovación, en la investigación y en la innovación. Es un programa que, quitando alguna excepción en alguna comunidad autónoma, se ha hecho de espalda al sistema de I+D español de esa comunidad autónoma. Es algo en lo que veníamos trabajando ahora con la Unión Europea para ver de qué forma se puede intentar que las cosas pues vayan por donde deben ir. Estamos en la situación, antes lo comentaba con el presidente, en las zonas de confort son muy difíciles los cambios, pero en una situación de crisis como la que tenemos sí se pueden hacer cambios. A lo mejor se nos podía obligar a todos, de una forma cariñosa, entiéndanme lo de obligar, con los incentivos adecuados a una colaboración y una colaboración que dé lugar a resultados y donde se evalúen resultados, que no sea una financiación con la excusa de la innovación solo para reflotar o mantener empresas, sino que de verdad sean, si se dan por innovación, que sean para conseguir resultados en innovación y donde estemos obligados, insisto, de una forma cariñosa, todas las partes a colaborar. Y desde luego, para que haya innovación tiene que haber investigación, ahora que hablamos tanto de las PCR y de los test serológicos y tal, todo eso viene de la investigación básica. Muchas veces se nos olvida que la investigación básica es la que nos lleva a los grandes adelantos de la humanidad, solamente que luego hay que esperar el momento en el que se apliquen y que llegue esa persona que ve ese potencial. Pero, como les digo, necesitamos muchísimo reforzar la investigación. Y no les voy a pedir, por una vez, un incremento presupuestario, que no vendría mal, sino que a lo mejor lo que tenemos que hacer son otras cosas. Tenemos una agencia estatal de investigación que no ha desplegado todo su potencial. Si hay que innovar en algo en este país, creo que es en el derecho administrativo. Me permiten un poco la ironía, porque tenemos una serie de cortapisas enormes y la Agencia Estatal de Investigación tiene cortapisas enormes para desplegar todo su potencial. Seguimos sin ejecutar todo el presupuesto de I+D. Año tras año, ahí tienen los números, lo saben ustedes tan bien como yo. Y eso significa que hay que cambiar la naturaleza de esos fondos y la forma de gestionar esos fondos. Bueno, quizás sea ahora el momento de abordar eso de una forma directa, de una forma contundente y hacer cambios profundos para que esa agencia, de verdad, con un presupuesto plurianual, pueda dar una financiación marcada y contenida y mantenida en el tiempo, para que la investigación no la perdamos, igual que no podemos perder, desde luego, capital humano. Y hablando de investigación y de innovación y relacionado muy directamente con la pandemia, hay 2 propuestas que quisiéramos hacerle. Una, que la investigación sea considerada un trabajo esencial, que los investigadores sean considerados trabajadores esenciales. Es fundamental que se siga manteniendo la actividad investigadora en un país si ese país cree en la economía del conocimiento. Hemos tenido a los investigadores encerrados en sus casas con ganas de ir a trabajar durante meses. Si somos capaces de esa consideración, posiblemente no a cualquiera, pero en esos sitios estratégicos o donde fuera necesario, pues desde luego creo que no cuesta ningún trabajo y sería necesario, sería muy necesario. Y luego,
hemos visto también el voluntarismo y la solidaridad, como antes les decía, de universidades y de organismos públicos de investigación que han puesto sus medios a disposición de las autoridades sanitarias. Unos medios que no se han podido utilizar, como a todos nos hubiera gustado, por múltiples motivos. Motivos legales, desde dónde va la trazabilidad de la muestra, etcétera, etcétera. Hay muchísimos motivos. No vamos a entrar en ello, pero creo que debemos aprender la lección. Creo que si somos capaces de crear una red de laboratorios que estén coordinados con las autoridades sanitarias, donde esa red de laboratorios, una infraestructura crítica en red que nos permitiera afrontar una situación como la que hemos vivido, hay que tener en cuenta que los mayores riesgos que podemos tener son riesgos biológicos. Cualquier otro riesgo que pueda venir difícilmente lo podríamos controlar, pero un riesgo biológico sí se podría controlar si dispusiéramos de las herramientas de diagnóstico, de control y de seguimiento. Y entonces el tener preparado no solamente el equipo humano que sepa hacer las cosas, sino con todos los protocolos, pues eso nos permitiría desde luego una respuesta masiva y muy rápida que creo que, insisto, por problemas legales y por problemas coyunturales no se ha podido hacer hasta el momento. Estamos en una situación que eso sí se podría organizar. Y, desde luego, no dejo atrás hablar de la otra gran parte de la universidad, lo que nos da el ser, que es la formación, en la parte académica. En la parte académica estamos también en una situación, evidentemente, bueno, todos lo saben, igual que el resto de los españoles y de las españolas, hemos hecho todo lo que hemos podido y un poquito más para salvar la situación, que ningún estudiante se quedara atrás, pero que ningún estudiante tampoco perdiera nada en su formación. Hubo un momento en los que se habló de una generación perdida, de la generación COVID. Yo creo que eso no es justo, ni para esos estudiantes que han estado trabajando, ni desde luego para ese profesorado que ha estado trabajando con ellos para sacarlo adelante y que mantengan su formación. Por suerte, eso hemos dejado de oírlo. Esperemos que no vuelva, porque estos estudiantes, yo estoy seguro que van a mantener sus competencias y han adquirido otras competencias que en unas circunstancias normales no hubieran adquirido. Han adquirido una mayor capacidad de adaptación, de resiliencia, de trabajo en equipo, de empatía. Hay anécdotas encantadoras en cada universidad de profesores de relación con sus estudiantes. Los estudiantes han visto el lado humano de sus profesores porque lo han visto trabajando en su casa con su hijo pegando saltos o con alguien que se colaba en la videoconferencia. Entonces, yo creo que todo eso, creemos que todo eso tenemos que ponerlo en valor y, desde luego, que esta generación no sea tachada en ningún sitio ni se le ponga ningún sello, a menos que sea el de una generación con unas competencias excepcionales. Esas competencias tenemos que seguir trabajándolas. No solamente formamos profesionales, formamos ciudadanos. Y junto a esas competencias, evidentemente, todos los valores que tiene que haber en un Estado de Derecho. Y desde el punto puramente académico es una muy buena oportunidad de colaboración. Se están planteando ya colaboración entre universidades, proyectos académicos de una gran envergadura que podrían, a menor coste del normal, pues, hacernos muy competitivos a nivel internacional. Es un buen momento para la internacionalización, pero nos encontramos una vez más con una traba burocrática. En toda esta situación y en estos 3 meses, imagínense, de poner todo en enseñanza no presencial, nos hemos encontrado con algún otro freno, con el deseo de flexibilidad por parte de las agencias de evaluación, pero con una dificultad en la flexibilidad por las propias agencias. Necesitamos que la evaluación, como pasa en otros países de la Unión Europea, la evaluación no sea una evaluación ex ante, sino que sea una evaluación ex post. Una vez que se pongan las cosas en marcha, que se nos evalúe, pero que no perdamos, como estamos perdiendo año tras año, oportunidades, porque los procesos son excesivamente largos. Desde que una universidad plantea un máster que puede ser estratégico en un momento determinado, pueden pasar hasta 2 años hasta que esa universidad lo pone. Y eso no puede ser. Necesitamos sistemas de control y de evaluación. No queremos eludirlo en ningún caso, pero sistemas de gestión y de control, desde luego, ex post y mucho más ágiles, insisto, como hay en el resto de la Unión Europea. Uno de los problemas con los que nos encontramos en el programa europeo de universidades europeas, donde varias universidades constituyen una universidad en sí, uno de los problemas que nos estamos encontrando precisamente es ese, el de los controles que se realizan en nuestro país. Y, desde luego, deberíamos intentar salir más reforzados de toda esta situación, ¿no?, en lo que es nuestra estructura.
La digitalización, que más allá de reforzar nuestros equipos, nuestras redes, etcétera, supone un cambio cultural que estábamos realizando, pero que ahora se impone, y eso, evidentemente, lo tenemos que hacer desde dentro. Pero también necesitamos reforzar nuestras plantillas. Tenemos ahora mismo un porcentaje elevadísimo de personal con más de 60 años, creo que, si no recuerdo mal, ahí tienen el dato, de un 16%, y muy poca gente joven. Tenemos algo que venimos pidiendo, saben que estamos, como el resto en el sector público, con la tasa de reposición. Nos gustaría que desapareciera la tasa de reposición, no para que no haya control, sino para que el control lo tenga la comunidad autónoma a través de la cota de personal y del gasto y del control del gasto. Cosa que ya hacen, pero que además estamos sujetos a una tasa de reposición que lo que nos obliga es a determinadas figuras. Lo que queremos es flexibilidad a la hora de poder contratar figuras y que el control, evidentemente, se siga haciendo por la entidad financiadora, que en este caso es la comunidad autónoma, ¿no? Reforzando, desde luego, la captación de talento, todos los programas de captación de talento que existen a nivel autonómico, a nivel estatal, ¿no? Y algo que pedimos, pero que sabemos lejos de alcanzar, que sería una financiación plurianual. Nos consta la dificultad de una financiación plurianual, lo pedimos una y otra vez en nuestras comunidades autónomas, lo pedimos que aparezca en una ley de universidades, pero sabemos que es muy difícil que eso aparezca, pero no por difícil vamos a dejar de pedirlo. Necesitamos esa planificación plurianual para poder hacer estrategia, para poder avanzar de una forma mucho más sólida de que ahora mismo lo hacemos. Hace poco menos de un año en esta misma sala pedíamos una ley de universidades. Seguimos queriendo una nueva ley de universidades, queremos cambios en la ley, pero queremos una ley que desde luego salga del consenso absoluto de la Cámara y de los agentes implicados, y un consenso que parta desde el minuto 1 de que empecemos a hablar de la ley. Es fundamental. Por eso, siendo importante una nueva ley de universidades, a lo mejor no es lo más urgente. Y sí es urgente cambios normativos, cambios legislativos de menor calado, pero tremendamente importantes, como por ejemplo para afrontar la enseñanza online el próximo curso. Este curso lo hemos hecho, pues como les decía, con voluntarismo, con solidaridad y todo el mundo dando lo que podía. Pero el año que viene necesitaríamos un marco normativo urgentemente antes del verano que diera cobertura a todos esos cambios que tenemos que hacer, ¿no? Creo que la universidad, yo casi llevo 40 años en la universidad, esos 40 años, la universidad que yo conocí cuando entré de estudiante no tiene nada que ver con la universidad actual. Gran parte del milagro español ha contribuido, o por lo menos en parte ha contribuido el sistema universitario, y yo les pediría a todos que confiaran en el sistema universitario, que nos coordinemos, que nos den flexibilidad, que nos pidan, que nos exijan y que tengamos una rendición de cuentas coherente, lógica. No eludimos el control, pero lo que sí queremos es no estar con las manos atadas para hacer cosas que muchas veces vemos la necesidad de hacer y que no podemos hacer. Bien, estoy de acuerdo que no puede ser un indicador, o no debe ser un indicador porque pueda llevarnos a falsos números, y debería ser cantidad absoluta dividido por número de estudiantes o número de efectivos, cualquier indicador, que es el que intentamos las universidades. Decir también que cuando ha bajado la inversión en universidades, en esas cifras que antes le decía, hasta un 21% durante este periodo, el PIB español ha ido subiendo. Sin embargo, es decir, que no... Es todavía mayor el agujero si comparamos con la evolución del PIB español. Profesorado asociado, totalmente de acuerdo. De hecho, hemos planteado al Ministerio, le solicitamos precisamente que flexibilizara, nos ayudara de alguna forma a flexibilizar el tema de los asociados de aquellas personas que han quedado ahora en desempleo o estén sujetos a un ERTE o cualquier situación, ¿no? Se le ha pedido al Ministerio, igual que le hemos planteado que la solución del profesorado asociado no se puede hacer a través del estatuto del PDI. Es un problema de un colectivo muy concreto, en un tiempo muy concreto, y hay que hacerlo con medidas concretas. Si lo metemos dentro del estatuto del PDI, se va a dilatar la solución y posiblemente, entiéndanme la palabra, contamine al resto del estatuto. Entonces, yo creo que la respuesta, hemos planteado varias posibilidades
que no afectan a todo el colectivo de asociados, pero sí a una parte de ese colectivo, por ejemplo, que no cuente la estabilización de asociados en la tasa de reposición de las universidades. Si se estabiliza, se da la opción de estabilización a un asociado, esa persona no contabilice. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Es decir, que iniciativas tenemos, nos preocupa, pero creemos que tiene que ser una medida, como les digo, separada de un posible estatuto del PDI, porque podría alterar las cosas. La financiación. La economía de las universidades tiene tres patas: las becas, la horquilla, los precios públicos y la propia financiación autonómica. Si no se tocan las tres a la vez, el banco se nos queda cojo y nos caemos. Y no ha pasado de forma histórica. Cada vez que una comunidad autónoma ha reducido precios o cada vez que se ha hecho cualquier medida, al final han sido el sistema universitario el que ha tenido que pagar esa cantidad. No ha venido dinero extra, sino que lo normal es eso. Por eso es lo que hemos pedido al Ministerio, puesto que la financiación, según se nos dice, no puede ser finalista a las comunidades autónomas, pero bueno, que eso es cuestión, entiendo, de un cambio normativo, no sé hasta qué punto fácil, entiendo que no con las comunidades autónomas, pero lo que sí hemos pedido al Ministerio es que si hubiera alguna financiación directa por este motivo a las comunidades autónomas, que se nos diga la cantidad, porque de esa forma podremos defender delante de la comunidad ese dinero. Luego la comunidad ya sería un problema nuestro directamente en la negociación con la comunidad. Y también una cosa importante, aquellas comunidades, no aquellas comunidades, aquellas universidades que ya han hecho el esfuerzo, no pueden ser ahora las que sigan pagando o sigan viéndose perjudicadas por esto. Con lo cual, si hay una compensación a esas comunidades que ahora tienen que reducir, aquellas que ya redujeron, también de alguna forma hay que ayudarles a su financiación, porque ya sufrieron el recorte con anterioridad y nadie las compensó. ¿La enseñanza online ha llegado para quedarse y el teletrabajo? Sí, pero no. Creo que no podemos renunciar a la presencialidad. Igual que no podemos renunciar a los abrazos y a los besos a los seres queridos y a la gente que queremos y apreciamos. Entonces, es un complemento fundamental para nuestra enseñanza, es un complemento que puede ayudar muchísimo a la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar y a muchísimas situaciones, pero desde luego creo que nunca, igual que tenemos universidades online con un perfil de alumnos determinado, las universidades presenciales, que tenemos otro perfil de alumnos, no debemos renunciar nunca a esa presencialidad. Nos ha preocupado a todos enormemente cuando se decía si se mantenía o no la selectividad, si se daba el curso por aprobado. Todas esas cosas que se decían, una de las cosas que más nos preocupaba a todos era mantener el hábito de estudio por parte de los estudiantes y mantenerlo con una rutina de trabajo. Porque imaginaros esas criaturas de 18 años metidos 3 meses en casa sin nada que hacer. Entonces, ojo, no vayamos a hacer ahora una panacea de la enseñanza online. Es una buena herramienta, tenemos que utilizarla, aprender a usarla muchísimo mejor, porque tecnológicamente no estábamos tan mal. España no estaba tan mal tecnológicamente, las redes de comunicación españolas han funcionado muy bien, pero lo que nos ha faltado, y nos sigue faltando, desde luego, y coincido, ha habido varias intervenciones en ese sentido, tenemos que mejorar la metodología de nuestro profesorado. Hay que enseñarle a hacerlo mejor, evidentemente, y los sistemas de la docencia y los sistemas de la evaluación. Y es algo en lo que tendremos que aprovechar pues, los meses que vienen. Pero, insisto, no creo que debamos renunciar siendo mediterráneo a la presencialidad, al contacto y sustituir una cosa por la otra de una forma arbitraria o a la carrera. Ha habido intervenciones sobre el tema de las prácticas, el sistema de la evaluación. Les puedo decir que estamos trabajando en eso. A veces no se conoce muy bien cómo funciona el sistema universitario. Les comento muy brevemente. Cuando surge toda la situación del estado de alarma, ese mismo día sacamos un comunicado en CRUE y nos ponemos a trabajar todas las universidades, cada uno en su casa y, desde luego, todos en colaboración para ir avanzando en el sistema. A medida que vamos avanzando y vamos teniendo iniciativas lo más consensuadas posibles, las vamos elevando a comunidades autónomas o al Ministerio.
con el objeto pues, de que nos fueran dando la cobertura legal que pudiéramos necesitar en algún momento o pedir algún tipo de ayuda financiera. Pero eso fue en una primera fase y llega una fase donde hay ya la Conferencia General de Política Universitaria la que tiene que tomar acuerdos, salen una serie de documentos y ahí es donde empiezan a entrar las agencias de evaluación. Que las agencias de evaluación saben que hay una que tiene un ámbito en varias comunidades autónomas, que es ANECA, y luego otras comunidades autónomas que tienen cada una su agencia de evaluación. Y ahí es donde hay que delimitar todo eso, ¿no? Y lo que hemos pedido, y hemos pedido al Ministerio y a nuestra autoridad autonómica, es que insistan a estas agencias de evaluación en el principio de flexibilidad. A la hora de poner las cosas, déjennos ponerlas y luego evalúennos en un proceso de acompañamiento. Y creo que se lo comentaba antes. En cuanto al abandono y la equidad, nos preocupa muchísimo. Las becas, evidentemente, llevamos años pidiendo que haya cambio en la política de becas, no solamente en la cantidad ni en los requisitos académicos, sino también en la existencia de distintos tramos, en que tiene que estar también asociado de alguna forma a donde el estudiante está realizando sus estudios. No es lo mismo estudiar en Madrid que estudiar en Córdoba, porque hay distintos. Es decir, hay una serie de variables que hay que incorporar. Cualquier medida que se tome sobre las becas, por nuestra parte, será bienvenida. También sabemos que las becas no llegan a cubrir todas las necesidades de los estudiantes. Y ahí están las universidades, hemos estado las universidades financiando programas de becas propios para aquellos alumnos que tenían esa necesidad especial. De tal forma que ningún estudiante, desde luego, dejara los estudios por motivos económicos. Y les puedo asegurar que todos hemos vivido situaciones muy dramáticas de estudiantes y a las que se le ha hecho frente. Esas becas han ido, y eso pone de manifiesto cómo iba la economía del país, han ido disminuyendo, las partidas destinadas a esas becas han ido disminuyendo su cantidad a lo largo de este periodo, lo cual significaba que la cosa iba mejorando y ahora, pues, evidentemente, pues se incrementarán para cumplir eso. Igual que creemos que es necesario y creemos que sería necesario a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, pues becas y ayudas tecnológicas para aquellos alumnos que tengan la necesidad de equipamiento. Ahora mismo lo hemos hecho las universidades. Ahora mismo han sido las universidades a nivel general, con una entidad financiera con la que tenemos una estrecha colaboración, con lo que hemos afrontado eso. Pero ha salido de nuestros propios fondos afrontar esa brecha digital. Hemos pedido al Ministerio, desde luego, que en colaboración con otros ministerios, pues desde luego para el futuro. Por un lado para los estudiantes, pero por otro lado también para el propio sistema universitario. Tenemos que reforzar sistemas, tenemos que reforzar una serie de equipos y tenemos que estar, desde luego, en unas mejores condiciones, ¿no? Porque la prueba de fuego es el mes de junio, que es cuando se examinan nuestros estudiantes y donde vamos a tener los picos. El tema del abandono. No ha habido abandono. Les doy un número y es representativo. Nosotros hemos tenido 60 solicitudes de anulación de matrícula, de las cuales solamente 5 estaban fundamentadas. Es decir, no hay una situación, creo que con la solución de brecha digital que hemos calculado, ¿no? Ha sido un cálculo por las peticiones que se nos han hecho, está entre el 1 y el 1,5%, no es una brecha digital especialmente alta, muchas veces asociado a que viven en zonas rurales con falta de cobertura, no tanto porque no dispongan de los equipos necesarios, ¿no? Entonces, ahí se ha ido trabajando y no hay un abandono motivado directamente. Tendremos que ver, cuando acabe el periodo de exámenes, cómo son los resultados. Esperemos que los resultados sean similares a los de los otros años. En cuanto a los laboratorios, pues pasa algo parecido a lo que pasa con todo lo demás. Han sido con las comunidades autónomas con las que hemos trabajado. Ha habido comunidades autónomas que sí han tirado directamente de los laboratorios, como ha pasado en la Comunidad de Madrid, en otras no se ha llegado a hacer, también la situación sanitaria era completamente diferente. Entonces, ahí nosotros lo que hemos puesto, y por eso pedimos, ¿no? Porque en muchos casos no se han usado en algunas comunidades autónomas por temas de protocolos de trazabilidad de la muestra y había cierto temor, ¿no? Y en un momento en el que la curva ya había bajado, ¿no? Con lo cual, por eso pedimos el establecimiento ya de una red de laboratorios que tengan todos estos protocolos actualizados, con personas formadas, de tal forma que ante una situación pues pudiéramos afrontarlo ya con todas las garantías, ¿no? Y he dejado para el final
creo que le he contestado, lo más gordo lo he contestado, por no alargarnos mucho. Dejo para el final España vaciada porque es un tema que personalmente me preocupa y me ocupa. Cualquier acción que se realice en esa España vaciada, y me preocupa y me preocupa porque en ese norte de la provincia de Córdoba, que antes le decía, tenemos un centro universitario, que es una zona totalmente, está convirtiéndose en una pérdida de habitantes año tras año, y la sola presencia de un centro universitario no soluciona eso. Ahí es necesario que generemos oportunidades para la gente que formemos, porque si nosotros los formamos en ese territorio y no se generan oportunidades para ellos, para que se afiancen en ese territorio, al final se van a tener que marchar. Con lo cual, tiene que ser una conjunción de estrategias desde las diputaciones, desde el Gobierno autonómico, gobiernos locales y la propia universidad en la búsqueda de esas oportunidades para esos territorios. Si solamente nos dedicamos a poner centros universitarios, permíteme la expresión, pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros allí teníamos 1.000 estudiantes. Cuando llega la crisis económica, las carreras que teníamos eran de ingeniería. Las ingenierías dejan de tener la demanda que había en ese momento y de 1.000 estudiantes tenemos ahora 200. Y la universidad está llevando estudiantes mediante programas internacionales. Entonces, pero eso no soluciona el problema. Necesitamos, para afianzar la gente al territorio, necesitamos que haya oportunidades en esos territorios. Y ahí es donde debemos trabajar y, desde luego, por nuestra parte, en total disposición a colaborar en solucionar o contribuir, a la medida de lo posible, a buscar soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Porque creemos que es un problema para todos, no es y algo que va, además, en crecimiento. Creo, señor presidente, que lo gordo lo he contado. Está estupendo. Creo. Y así, en nombre del conjunto